Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tourist Friendly, el podcast de viajes para todos, con noticias, recomendaciones y destino para un turismo más inclusivo. ¡Despegamos! Hola a todos, señoras y señores. Volvemos con un nuevo episodio de Tourist Friendly, un espacio en el que hablamos de un turismo que acoge con los brazos abiertos a todos los viajeros. Un turismo inclusivo y muy competitivo para el sector. Nos encanta seguir en Radio Viajera, esta plataforma que apuesta por nuestro programa y en la que hablamos de turismo con mayúsculas. Un turismo verdaderamente amigable con las personas, sostenible y al alcance de todos. También de los turistas con algún tipo de discapacidad o con necesidades especiales. Siempre decimos que hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad o las personas mayores son un grupo de viajeros muy interesantes para el sector turístico. Vamos, que como clientes somos un tesoro para esto de los viajes. Y esto lo sabemos muy bien en Embera, ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace 47 años. Es también desde donde hacemos este gran programa y donde compartimos nuestro día a día con personas que tienen una forma diferente de ver el mundo. En este programa nos acompaña Victoria Matoses, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marcos. Antonio Martín Michael, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, San José. Y Sebastián Carmona, muy buenos días. Hola, Marcos, qué alegría volver a saludarte. Lo mismo digo. Con esta magnífica tripulación y bajo la batuta técnica de Sonia Calvo, despegamos con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar, disfrutar de un espectáculo o una exposición, saborear la gastronomía local o planear un gran día de tiendas. Porque como siempre decimos en este programa, en un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Desde Tourist Friendly. Por eso, desde Tourist Friendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la vida nos ofrece. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Empezamos con el repaso a la actualidad. La Fundación Pulmo, liderada por el instructor de buceo David Castro, pone en marcha un proyecto innovador que combina buceo inclusivo y actividades recreativas adaptadas en los paisajes marinos de los Cabos de México, para que personas con discapacidad puedan disfrutar del mundo submarino en la región, aunque extienden sus servicios a cualquier estado de ese país, según nexoutor.com. La semana pasada se celebró la 5ª edición de TIS, Tourist Innovation Summit, en FIBAS, en Sevilla. Expertos en turismo debatieron cómo la tecnología impulsa la creación de destinos accesibles y sostenibles. La accesibilidad es uno de los principales desafíos del turismo actual, un reto en el que la tecnología también tiene mucho que decir, y la adaptación de los destinos a todo tipo de viajeros requiere indispensablemente de innovación. Expertos como Almudena Alcaide, de la Fundación 11, Daniel Martínez, Visit Gijón, o Juan Pablo Pinto, Will the World, expusieron cómo la digitalización y la recopilación de datos están permitiendo a los destinos adaptar sus servicios a las necesidades específicas de los viajeros, asegurando una experiencia inclusiva para todos. Y para cerrar esta sección de actualidad, contar que el Grupo Viajes El Corte Inglés acaba de celebrar una interesante jornada sobre sostenibilidad en el turismo y en la que, además de participar especialistas y empresas del turismo, el tema de la inclusión y la accesibilidad estuvieron muy presentes por su importancia para hacer viajes competitivos.
Además, en el grupo Viajes El Corte Inglés cuentan con una oferta orientada a todos los viajeros, tengan las necesidades que tengan. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña María de Andrés, responsable del Departamento de Sostenibilidad del Grupo Viajes El Corte Inglés. María de Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Tour Friendly. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión. Nosotros también. Hola María, ¿en qué consiste vuestra propuesta de turismo accesible? Pues en Viajes El Corte Inglés, en el 2019, cuando empezamos con él a trabajar en el primer plan director de sostenibilidad del grupo, vimos que la parte social, una empresa de distribución como Viajes El Corte Inglés no podía trabajar en otros ámbitos de la sociedad si no era haciendo esos viajes para todos, ¿no? Al final hay mucha población española, en este caso hablando de España, con discapacidad. Y ya no solo eso, sino que al final es pues que todos podamos viajar, ¿no? Personas mayores o, en definitiva, el poder disfrutar en una empresa, una industria como la nuestra de la felicidad, pues que todos podamos disfrutar de ella. ¿Por qué habéis decidido apostar por el turismo accesible? Pues está un poco relacionado con la pregunta de antes, ¿no? Al final el turismo accesible, pues es que somos un grupo de distribución, dependemos de otros actores, ¿no? Los destinos tienen que hacer muchísimo. Nuestros proveedores, ¿no? Al final creemos que como Viajes El Corte Inglés estamos en el medio, como podemos decir, ¿no? Entre el cliente final y la cadena de valor, todos nuestros proveedores, pues si un grupo como el nuestro podemos ser como la palanca de ayuda para que los proveedores vayan trabajando y dándose cuenta de la importancia de trabajar para esos viajes. Así que pues ahora mismo estamos trabajando ya con proveedores que nos están pidiendo pues a ver de qué forma podemos colaborar para avanzar en esa industria que tiene todavía mucho trabajo por delante. Contáis con un equipo especializado en este tipo de turismo, pero ¿cómo os formáis para dar el mejor servicio a vuestros clientes con discapacidad? Pues mira, en plena pandemia hicimos un grupo de trabajo para crear un departamento, ¿no? Y que todo el producto que vendíamos fuera pues para todas las personas. Nos dimos cuenta que eso requería de una formación increíble y dependíamos mucho de nuestros proveedores. Con lo cual, lo que hemos hecho durante es que casi estamos hablando de 3 años, 21, 22 y 23, ha sido formar a los empleados en qué es la accesibilidad, la cadena de valor de la cadena turística accesible, porque no solo depende de nosotros, evidentemente, cómo hay que atender a una persona con discapacidad, qué tipo de discapacidades hay, porque al final nuestros agentes de viajes no están acostumbrados porque es verdad que el tipo de cliente con discapacidad pues al final no viene a la agencia, ¿no? Porque se encuentra con determinados problemas que a lo mejor prefiere pues ir a una asociación o hacerlo en grupo. Bueno, y entonces al final ha habido mucha formación y no nos hemos atrevido a poder ofertar estos viajes hasta que no hemos tenido una garantía plena de que nuestros compañeros de la venta están formados al 100% y saben que tienen que preguntar preguntas que no están acostumbrados a hacer, ¿no? Y entonces siempre les ha dado ahí un poco de reparo, se les ha hecho un formulario, bueno, pues mucha formación. Al final han sido muchas horas formativas y bueno, mucho trabajo interno para formar. ¿Qué destinos nos recomiendas para viajar de forma inclusiva? Pues ayer se trató en nuestra jornada abierta de partes interesadas, vino Esther Roldán, que bueno, pues es la compañera del tour operador que nos está ayudando a todo esto, y decía que es complicado. En España, por ejemplo, Valencia está trabajando muy fuerte la accesibilidad. La compañera de Valencia hablaba, ¿no?, de cómo están trabajando todo el turismo accesible. En España, sobre todo, los temas de la zona de costa está muy preparada. Grandes hoteles, más abiertos. Benidorm está trabajando muy bien el tema de la accesibilidad a bajar a la playa. Y luego internacional la cosa se complica muchísimo, pero muchísimo. Entonces ahí es un tema de asesoramiento y de preguntar. Esther comentaba que se podían hacer safaris en Tanzania, pero es a base de preguntar y preguntar y preguntar.
Luego hay destinos muy de patrimonio, Roma, de Italia, pues con los adoquines y, bueno, ahora mismo yo estoy pensando más en una persona con movilidad reducida, ¿no? Que a lo mejor, pero bueno, sí que depende mucho. Preguntar, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces es más el a dónde puedo viajar, ¿no? Que elijo el destino, al final. ¿Crees que ser disc-friendly, accesible, es interesante para los destinos como estrategia que les haga ganar viajeros? Bueno, es que evidentemente porque no son solo el 10% de personas con discapacidad, estamos hablando de personas mayores que tienen tiempo, que tienen dinero y que suelen ir acompañados, que también desestacionaliza y es negocio al 100%, sino porque un grupo de distribución como Viajes El Corte Inglés también está metido en esto, ¿no? Está claro que la población va envejeciendo y que bueno, pues que además nosotros tenemos un tour operador de club de vacaciones de personas mayores para viajes para mayores de 65. Y bueno, pues es que al final necesitamos que todos los actores de la cadena de accesibilidad trabajen en esto para poder ofrecer el mejor servicio. ¿Notáis que los viajeros con discapacidad, a diferencia quizás de otros grupos, seguimos confiando en las agencias de viajes para disfrutar de los destinos? Pues eso es lo que esperamos. La realidad es que las personas con discapacidad no suelen ir mucho a las agencias porque lo que se encuentran son viajes, lo que se encuentran hasta ahora, ¿no? Que ahora ya en Viajes El Corte Inglés ya sí que vamos a poder dar ese servicio, pero es verdad que tenían esa inseguridad, ¿no? Porque al final pues los viajes están, creo que cuesta un poco, es difícil, ¿no? Entonces poco a poco, con esa especialización y con esa formación, cuando ya vayan viniendo a las oficinas y vayan viendo que se pueden hacer los viajes, pues sí que empezarán a venir, pero la realidad es que personas con discapacidad a las agencias tradicionales no era un cliente muy habitual. Cosa distinta son personas mayores o, bueno, pues con otro tipo, pero bueno, es complicado, pero eso es lo que queremos cambiar. Una última pregunta. Como ahora vamos a hablar de Halloween, ¿tienes algún viaje previsto para estas fechas? ¿Alguna recomendación? Uy, qué difícil. Qué difícil. Pues mira, los parques temáticos, que son unos socios comerciales increíbles, pues la verdad es que lo tematizan todo muchísimo. Entonces, pues la Warner, PortAventura, no quiero dejarme ninguno, ¿no? Pero el grupo de Parques Reunidos, al final son experiencias muy divertidas, que no hace falta tener niños y pasártelo en grande. Así que yo animo a todo el mundo pues sí, ¿por qué no? A los parques temáticos. Pues María de Andrés, responsable del Departamento de Sostenibilidad del Grupo Viajes El Corte Inglés. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Tour Disc-Friendly y gracias también por habernos contado vuestra interesante tema sobre los turismos. Muchas gracias. A vosotros, de verdad, un placer estar aquí y no dejéis nunca vuestro trabajo porque es maravilloso. Muchas gracias. To my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory. Desde Embera, Tour Disc-Friendly, tu podcast de turismo inclusivo en Radio Viajera. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt. Gracias, compañeros. No sé si os lo he contado alguna vez, pero a mí algo que me encanta son las calabazas de Halloween. Y precisamente hoy es la noche en la que estos objetos, entre otros muchos, son protagonistas. Pero, ¿sabéis su origen? Pues mira, Sebas, pues es algo muy grande, pero la especialidad es la luz que tiene dentro de su propio contorno, de su propia cara, y la verdad que es muy, muy bonito. Pues al principio del todo no eran calabazas, sino nabos. En el siglo XIX los irlandeses colgaban nabos con una cara y luz
en su interior, en los porches de su casa, a modo de farolas, para ahuyentar todo lo malo que se podía acercar a sus casas. Wow. Pero los inmigrantes irlandeses llevaron su costumbre a Estados Unidos y ahí la mezclaron con otra costumbre que tenían los niños, en las que vaciaban calabazas y les hacían 2 agujeros en los ojos para ponérselo a modo de máscaras. Al verlo, los irlandeses decidieron cambiar los nabos por las calabazas. Qué bien, madre mía. Qué terrorífico. Sí, la verdad es que sí, pero muy interesante. Y bueno, ¿dónde podemos vivir esta experiencia? En Derry, Londonderry, en Irlanda, tienes el festival Happening Halloween. Es un festival que año tras año intenta ser más accesible para todos. Cuentan con aparcamiento reservado, con zonas de relax para personas con TEA y también baño accesible para adultos. En este festival puedes disfrutar de diferentes talleres, de diferentes tours y diferentes espectáculos adquiriendo un ticket de compra. Otro destino que os recomendamos en este programa es en Salem, en Estados Unidos. En el estado de Massachusetts tienes Salem Happening, un festival que durante todo el mes de octubre te hace disfrutar de actividades y espectáculos relacionados con esta temática. Por cierto, hoy es cuando ponen la guinda del pastel y todas las actividades son accesibles en silla de ruedas. Y bueno, Salem, la verdad es que tiene una historia bastante terrorífica porque ahí se celebraron varios juicios donde se quemaron sobre todo a mujeres acusadas de brujería. Es verdad que en esta época hay 2 bandos, a gente que le encanta y a gente que lo odia. Por eso quería saber a qué sitios iríais vosotros para disfrutar de esta fiesta o qué sitios evitaríais en esta época para pasarlo mal. Ya sé que puede sonar extraño, pero a mí me encantan las calaveras y el mejor sitio para verlas son las catacumbas, así que iría a París. Las catacumbas de París son una red de túneles que sirven como cementerio a miles de personas de distintas épocas. En un inicio, estos túneles sirvieron como canteras de piedra caliza para construir gran parte de los monumentos y edificaciones que se pueden visitar en la actualidad. En esta época, los túneles se llamaban Les Carriers de París. Además, hay diferentes catacumbas. Voy a decir un par de ellas, si os parece bien. Genial. Arco del Triunfo y Campo del Marte. Hay más, pero bueno. El tiempo estimado para visitar las catacumbas de París son aproximadamente 45 minutos. Hay visitas guiadas para personas con discapacidad con un guía del museo. Qué interesante, la verdad es que suena muy, muy interesante. Me alegro que os guste. También iría a Venecia para ver las catacumbas. Pues Venecia es una ciudad bastante compleja para los viajeros con movilidad reducida, accesibilidad en silla de ruedas o en sillas ligeras y plegables. Los vaporetos están totalmente adaptados y el precio es algo más económico para las personas con discapacidad. En la iglesia de San Simeone Piccolo, en Venecia, existen unas catacumbas donde hay un gran cementerio octogonal con un altar en el centro. Es el único complejo de catacumbas en Venecia, una ciudad donde ni siquiera existen bodegas porque el agua las inundaría. Los cristianos crearon estas catacumbas como lugar de enterramiento en el siglo
II y dejaron de usarlas en el siglo V. En el siglo XVIII, los cristianos construyeron la iglesia respetando las catacumbas. En este siglo, las catacumbas se convirtieron en punto de encuentro para quienes profesaban el culto de los muertos. Pues precisamente París es uno de los destinos que evitaría en esta época, porque dan mucho miedo los zombies, y allí está el cementerio de Montmartre. Está en el distrito número 18 de París. Es el segundo cementerio en funcionamiento más grande de la capital francesa. Este parque funerario es como un museo al aire libre, ya que muchas tumbas han sido catalogadas como monumentos históricos. Este cementerio, con sus colinas y su sombra en los días soleados, se hace muy agradable para visitar en verano o primavera. Aquí se encuentran sepultados, entre otros, el compositor Louis-Hector Berlioz, el escritor Émile Zola, el compositor de ópera Jacques Offenbach, el novelista Alexandre Dumas hijo, el pintor Edgar Degas o el inventor del saxofón Adolphe Sax. Anda, qué interesante, Marcos. Yo no sabía que era el segundo en activo. Pues lo es. El cementerio solo tiene una puerta de entrada, por lo que hay que tener en cuenta que el paseo empieza y acaba en el mismo punto. Las calles son empedradas en su gran mayoría y tienen muchísimas escaleras y cuestas bastante empinadas. Por lo que hay que tener en cuenta que para las personas con movilidad reducida, el paseo puede entramar bastante dificultad. Es un lugar que no debe perderse en una visita de esta ciudad y que nos dará una retrospectiva histórica de los 2 últimos siglos de esta urbe. Se pueden contemplar obras escultóricas de máxima maestría, así como hermosas y tristes historias escritas en las lápidas y recordatorios sobre los finados que se encuentran bajo las mismas. Es un lugar que impresiona, pero que a la vez invita a ser visitado por su hermosa belleza, sencillez y sintonía de todos los elementos que lo confeccionan. Ahora os voy a hablar sobre la historia del cementerio. El cementerio de Montmartre de París se inauguró el primer día de enero de 1825 en el emplazamiento de una antigua cantera de yeso. En sus inicios, el cementerio tomó el nombre de Cementerio de las Grandes Canteras y en 1888 se vio coronado por un puente metálico que atraviesa algunos tramos del cementerio. Tiene una superficie de 10,48 hectáreas, lo que le convierte en uno de los mayores jardines de París. El cementerio de Montmartre es uno de los grandes cementerios de París que se han dispuesto fuera del recinto del centro histórico. Más de 300.000 personas están enterradas en el cementerio en 20.000 parcelas. El cementerio está dividido en 33 secciones, llamadas divisiones. Algunas son simples lápidas, otras son tumbas monumentales y mausoleos familiares. Hay una gran variedad de estilos de arte funerario: egipcio, clásico, gótico, renacentista, Art Nouveau. Más de 780 árboles contribuyen a crear una cierta atmósfera romántica: tilos, castaños, arces, fresnos y coníferas. Y bailar
gracias a todos los oyentes que nos acompañáis en este programa y en los que vendrán. También gracias a Virginia Ródenas, a Paula Lobo, a David Ferrer, a David Ferrero en la producción y a Sonia Calvo en la dirección técnica. Nosotros volvemos dentro de 15 días con más Tourist Friendly, donde ya saben que hablamos del turismo que es verdaderamente amigable, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas. Hasta entonces os deseamos un ¡Feliz viaje!